Muy buenas tardes, estamos en Voz de Vida y es la hora de evangelizar. Me da mucho gusto estar con ustedes este día, lunes 8 de mayo del 2023. Y como es costumbre, lo vamos a hacer ahora con nuestra acostumbrada oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amado, nos ponemos en tus manos esta tarde, confiados en que tú nos unges con tu Santo Espíritu para que de nuestra boca salgan palabras que lleguen y toquen los corazones de aquellos que nos escuchan, de aquellos que quieren acercarse más a ti, conocerte más, de entregarse a tu Hijo amado, reconociéndolo como único Señor y Salvador. Úngelos también a todos aquellos que nos sigan a través de las redes sociales, a través de 380 AM de la radio, Facebook, YouTube y de nuestra aplicación, para que en este mensaje que vamos a compartir con ellos sea de verdadera riqueza, que sea de una motivación para que podamos amarte y entregarnos más a ti y a tu Hijo amado. Que tu Santo Espíritu nos conduzca, que la luz y la sabiduría del Espíritu Santo se manifieste en todo momento a través de esta hora y con la confianza de sabernos tus hijos muy amados, nos ponemos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, muy buenas tardes. Estamos a punto de celebrar el Día de las Madres. En México se celebra el 10 de mayo y aquí en los Estados Unidos lo celebramos el primer domingo, o el segundo domingo en este caso, el 14, el día 14 de mayo. Por lo tanto, creo que sería conveniente hablar un poquito de las madres de la Biblia, algunas de ellas, de las mamás que aparecen en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver algunas mujeres ejemplares de la Biblia, algunas mujeres extraordinarias de la Biblia a lo largo de esta hora. Esperamos que sea de su satisfacción lo que vamos a compartir con ustedes, que sirva también como modelos de estas grandes mujeres que van a estar viendo ustedes, van a estar escuchando ustedes, cómo es que llegaron a ser tan reconocidas de esta forma que, bueno, han pasado siglos y siglos y ellas permanecen vigentes. ¿Quieres saber, pues, lo que dice la Biblia acerca de las madres ejemplares? ¿Tienes un poquito de curiosidad sobre su labor extraordinaria? Pues, bueno, vamos a hacer este pequeño estudio bíblico donde nos vamos a enfocar en unas madres ejemplares de las que nos habla la Biblia. Vamos a ver un poco la historia de Sara, por ejemplo, una madre que por su experiencia nos enseña a esperar en Dios. Veremos también la experiencia de Dios en Jocabed, aquella madre que se mantuvo alerta, vigilante. Eunice, una mujer de fe auténtica en Dios, mientras que Ana nos mostrará el poder que tiene la oración. Vamos a ver la poderosa experiencia de la madre Macabea, que nos deslumbrará por su fortaleza y fidelidad a Dios. Con Isabel veremos a través de su sabiduría la grandeza de Dios. Y por último, hablaremos de la Madre de Dios, María, ejemplo de humildad y sencillez, mujer que supo aceptar la voluntad de Dios. Características, valores, virtudes de estas mujeres que verdaderamente vale la pena imitar, aspirar a poder responder a la vida como ellas lo hicieron en su tiempo y en su momento. Como dije ya, en el caso de Sara, una madre que sabe esperar, sí, necesitamos como madres saber esperar también que el hijo, el esposo,
tarde o temprano volverán al Señor. Sí, tenemos, aunque no está, por ejemplo, a una madre que supo esperar y no está pues ella en la Biblia, no está en las Escrituras, pero es Santa Mónica. Si alguien supo esperar, es Santa Mónica, porque por más de 30 años orando por su hijo, que finalmente se convierte en un gran santo, San Agustín, obispo de Hipona, sí, que nos deja un legado verdaderamente extraordinario de enseñanzas. Bien, vamos pues entrando en materia para que podamos ir conociendo un poquito de estas mujeres. Sí, la intención es que no te pierdas pues las historias de estas increíbles mujeres que con su valor, sencillez y sabiduría supieron educar a hombres, mujeres y que se convirtieron en fieles amantes a Jesucristo finalmente. Empezaremos con Sara. Sara es la esposa de Abraham, que nos enseña, como dijimos al principio, esperar el tiempo de Dios. Y es que Sara tiene una experiencia de Dios en su vida. Las escrituras nos enseñan en el libro del Génesis que su nombre original era Sarai, pero Dios le dio el nombre de Sara antes de concederle el milagro de tener a su hijo. Le cambió el nombre. A los 90 años, Sarai no tenía hijos. 90, era una mujer estéril. Génesis 11:30 nos habla de esto. Para el judaísmo, en aquella época, no tener descendencia significaba un hogar fracasado, pues la paternidad era un valor central. Las escrituras nos dicen que Abraham era un hombre de fe. En el libro de los Hebreos podemos encontrar un versículo que dice, creyó contra toda esperanza. Entonces, pues podríamos preguntarnos, ¿por qué Sara no tiene hijos? Pues sencillo, queridos hermanos, debemos saber y esperar, así como aceptar la voluntad de Dios. ¿Mm? Yo recuerdo que esto fue hace ya como unos 30 años, un poco más, yo creo, un matrimonio que fue a un retiro con nosotros y ellos ya tenían una niña que habían adoptado, la niña ya era una joven, una adolescente, y ellos pues nunca pudieron tener hijos en ese entonces. Y recuerdo muy bien que en ese retiro se pidió mucho a ellos porque independientemente de que querían mucho a su hija adoptada, pues en su corazón se seguía el deseo de tener un hijo biológico, sí. Y después de ese retiro, de la oración que se hizo y pedirle a Dios, insistirle a Dios que les concediera ese regalo, pues a los pocos meses resultó que efectivamente ella ya estaba embarazada. Vino ese regalo. O sea, finalmente supieron esperar y estuvieron esperando. ¿Sí? Yo puedo mencionar el caso de mi hija, ¿verdad? Que ella hasta después de casi 10 años también de estar esperando, por fin pudo dar a luz. Sí, sí, saber esperar, saber esperar. Eso nos enseña, pues, Sara. La Biblia señala de que a pesar de que eran ancianos, Dios tenía un plan para ellos. Dios los había elegido para ser padres modelos. Sara, junto a su esposo Abraham, debía instruir a sus hijos en el camino del Señor y poner en práctica lo que es justo y recto para Dios. Nos dice Génesis 18:19. En el capítulo 15 del el libro del Génesis, Dios llama a Abraham y le dice,
Abraham contestó: ¿qué podrás darme, Señor, si no me has concedido un heredero? Y Dios le contesta: mira las estrellas del cielo, porque así de incontables será tu descendencia. Y así. Recordemos, pues, aquí que Dios tiene un plan para Sara, así como lo tiene con nosotros. Por eso es importante que escuches por qué el Señor tiene un plan también para ti, si tú le crees. Mm. Sin renegar, Abraham espera largos años el cumplimiento de esta promesa. Hasta aquel día, Sara confirma haber quedado embarazada a sus 90 años. Ellos fueron llamados más o menos cuando estaban en sus 70 años, para que tengas un tiempo, una idea, perdón, de lo que esperaron. A ese niño lo llamaron Isaac. Probablemente Sara por sí sola no habría podido esperar todo ese tiempo en aquella promesa. Pues al igual que tú y yo, Sara era una mujer débil también. Sí, pero gracias a la misericordia y elección de Dios, esta promesa fue cumplida en ella, de la que nos habla el capítulo 21 del libro de Génesis. De ahí la importancia de no perder la esperanza nunca, no perder la esperanza nunca. Por más difícil que sea la situación por la que estás pasando, no perder la esperanza. Ese es el ejemplo de una madre, ¿sí? Y si nosotros nos podemos a pensar un poquito en nuestras propias madres, si alguien tiene esperanza en que el marido cambie, en que los hijos compongan su vida, es la madre que difícilmente pierde la esperanza. Sí, y esto viene desde Sara. No te olvides que Dios tiene una historia de amor para ti. Dios sabe lo que necesitas y conoce tu corazón. Y si aquello que tú estás esperando te conviene, pídeselo a Dios, que Él te lo va a conceder a su tiempo, porque esa es otra cosa, que no sabemos pues de repente esperar el tiempo de Dios, pero Él va a concederlo, te lo aseguro, te lo aseguro. A veces no como uno lo quisiera, no en el momento que uno lo desea, pero Dios no se equivoca. Y aquello que sea para tu bien va a llegar en el momento justo. Vamos ahora con otra gran mujer, una gran madre, que es Jocabed. Jocabed es la mamá de Moisés, una mujer de estrategia ajustada al plan de Dios. Durante el tiempo de Jocabed hubo un rey de Egipto, ¿sí? Que temía perder su reino. ¿Mm? Él le dio miedo cuando vio que los israelitas estaban creciendo demasiado rápido en su reino y sentía que tenía que hacer algo. Este faraón de Egipto lanzó un decreto y el decreto era muerte a los hijos de los hebreos. Y dijo lo siguiente: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla con vida. Esta fue la orden que dio Faraón, y nos lo dice el libro del Éxodo en capítulo 1, versículo 16. Para ese entonces, Jocabed ya se encontraba embarazada y dio a luz a un hijo, el cual pensó que debía de esconderlo para que no lo mataran. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embalsamó con brea y asfalto, y entonces puso al niño en la cesta y la arrojó entre los juncos a la orilla del Nilo.
Esta historia nos la platica también el mismo libro del Éxodo, en el capítulo 2, versículos 1 al 10. Miriam, la otra hija también de Jocabed, hermana de Moisés, se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Y entonces sucedió que la hija del faraón bajaba al río para bañarse. Se da cuenta de aquella canasta, ve a ese bebé hebreo y sin pensarlo mucho, decide quedárselo. Fíjate cómo son los planes y el poder de Dios, sí. En muchas ocasiones, nosotros, la verdad es que no entendemos qué es lo que está pasando en el momento, sí. Sin embargo, Dios siempre está presente. Esta mujer egipcia tuvo compasión de este bebé, por gracia de Dios, sí. Luego Miriam, su hermana, se arma de valor y se dirige a la hija del faraón y le dice que si quisiera que le consiguiera una mujer hebrea para que cuidara y alimentara a aquel bebé. De inmediato, pues, esta mujer responde que sí y corre a decirle a su madre Jocabed para que cuide del bebé. El plan de Dios, ¿verdad? La hija del faraón le explica que lo cuide mientras esté pequeño y que ella lo adoptaría como su propio hijo al crecer, y lo llamó Moisés, que quiere decir sacado de las aguas. ¿Sí? Extraordinario, pero Dios. Lo que para unos puede ser una tragedia, un drama, ¿sí? Para Dios es un plan, es una estrategia, ¿sí? Que cuenta, en este caso, con la sabiduría y el deseo de salvar a su hijo de Jocabed. Mis queridos amigos, por esa determinación de Jocabed, su hijo Moisés se salvó de la muerte y Dios bendijo esa familia. Por eso te digo, no te descuides con tus hijos. Vigila el entorno donde se están desarrollando. Cuídalos de las acechanzas del demonio. Este hebreo fue educado como un hijo de Dios. Fue, de hecho, un gran siervo de Dios, al cual se le encomendó nada más y nada menos que la labor de liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Éxodo 2, del 10 al 20, nos habla de esto. ¿Sí? Todo por la iniciativa de una madre, ¿te fijas? ¿Sí? Que cuida al hijo, que dirige al hijo, que lo protege, que le infunde el amor y el temor a Dios. Por eso yo te sugiero que es bueno que te propongas firmemente confiar más en Dios. Dios no se equivoca y quiere y desea lo mejor para ti. Él tiene un plan contigo y con cada uno de los miembros de tu familia. Aunque pasemos por situaciones que a veces no entendamos, por situaciones difíciles, como en el caso de Jocabed, Dios nunca nos olvida, jamás se va a olvidar de ti. Por eso hay que permanecer siempre alerta, vigilante, con nuestra esperanza siempre puesta en Cristo. Vamos con otra madre de la Biblia. Esta es Eunice. Eunice es la madre de Timoteo. Timoteo, aquel fiel amigo, compañero de Pablo. Sí. Eunice, una mujer ejemplar de fe, creyente, obediente a la ley, casada con un hombre gentil que junto a su pareja supieron educar a Timoteo en este caso. La fe de Timoteo no vino propiamente de Pablo, nada más Pablo le dio
una enseñanza, ya lo podríamos decir como una catequesis, ¿sí? Pero la fe profunda la recibió en su casa, como debe de ser, como una madre y un padre preocupados por la formación moral, virtuosa, católica, cristiana de sus hijos en el hogar. No esperar a que, porque los mandes a un colegio católico, ahí les tienen que dar o formar la fe. No, no esa no es su obligación, ni es su tarea, ¿sí? Les van a dar más elementos si tú quieres, pero la fe se recibe en la casa, se madura en una casa, en el hogar. Es este Timoteo, un joven formado para Dios. Eunice, junto a su madre, Loida, podemos llamarlas madres y mujeres ejemplares de fe. Si nosotros leemos la segunda epístola de San Pablo, vamos a encontrar un hermoso, hermoso comentario de San Pablo que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, fíjate muy bien, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. San Pablo lo dice esto en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Es decir, que para él, para el apóstol, estas dos mujeres daban testimonio de una fe auténtica. Podemos decir que, Señor, aumenta nuestra fe. Pídele a Jesús que aumente tu fe, que nos regale la gracia para confiar en Él. Como estas dos mujeres, como Unice, como Loida. Pidamos sabiduría para poder formar a nuestros hijos como lo hicieron ellas. Yo siempre he dicho que más importante, pero así, más importante que proveerles una carrera universitaria a tus hijos es que los armes con valores y principios cristianos católicos. Y no estoy diciendo que no estudien una carrera, ¿sí? Estoy diciendo cuál es la prioridad. Y la prioridad es que conozcan a Cristo, ¿sí? Porque dice la Escritura, el que me conoce a mí, conoce al Padre, y el que conoce al Padre me conoce a mí, y el que cree en mí y cree en mi palabra, ese tendrá vida eterna, ¿sí? Y no necesariamente va a tener vida eterna el que conozca toda la ciencia, toda la tecnología, ¿sí? Toda la ingeniería o arquitectura, toda la literatura o artes. No, puede ser muy sabio en todas esas áreas, pero eso no le va a alcanzar para poder aspirar a la salvación, a la vida eterna en el paraíso. Para eso es importante tener esos valores, esos principios, esa formación y esa madurez en la fe para que podamos resistir los embates del enemigo y mantenernos firmes en las enseñanzas, en el magisterio y en la tradición de la Iglesia, respetando en todo momento su doctrina. ¿Qué es lo que hacían Eunice y Lola? ¿Qué debemos hacer o qué podemos hacer pues para lograrlo? Busquemos un equilibrio con nuestras obligaciones en casa. Sí, mamá, mamás, eviten cargar ustedes solas con toda la responsabilidad de la casa y la educación de los hijos. Es labor de dos, de los padres, ¿sí? De los dos es responsabilidad, pero ten bien claro, pendiente que la buena crianza de ellos
es lo que va a garantizarles una vida futura con propósito. Es pues el trabajo de los padres, no solo de la mamá, educar a los hijos con la gracia de querer vivir conforme a la voluntad de Dios. Es trabajo de los dos padres. Recuerda que la transmisión de la fe a los hijos es nuestra responsabilidad como padres de familia. No, no hay de otra. Te lo vuelvo a repetir, no hay de otra. No es responsabilidad del padre, ni de la monjita, ni del catequista, ni del colegio católico. Es responsabilidad de los padres. Lo demás va a complementar, lo demás va a ayudar, pero de ellos no es la responsabilidad. Vayamos ahora con Ana. Ana no es la mamá de María, sí. Esta Ana es la mamá de Samuel, el profeta, que fue el líder de los profetas, sí, el último de los profetas. Y Ana nos va a enseñar lo que es el poder de la oración. El poder de la oración. Ana era la esposa de Elcaná, un hombre que la amaba, pero con locura. Aunque Elcaná tenía otra esposa que a su vez tenía hijos. Bueno, en ese tiempo, un hombre podía tener esposas de acuerdo a perdón, a su capacidad económica para sostenerlas. ¿Sí? Es decir, que por eso podía tener tantas mujeres como él pudiera sostener, mantener. Ana, al igual que Saraí, era estéril. Por esa razón, pues no podía darle hijos a Elcaná. Esto nos abre el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 4 al 6. Pero esto en nada mermó su confianza en Dios. Tenía total y absoluta confianza en Dios. Y las escrituras nos dicen sobre ella que oraba y lloraba desconsoladamente pidiendo la gracia de tener un hijo. Un día su oración fue escuchada y podemos encontrar su oración en la Biblia. Dice así Ana: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Poco tiempo después, sí, Ana concibió y dio a luz un hijo, al que pusieron por nombre Samuel. Ana, obviamente, por su confianza, por su fe en Dios, reconoce que es el mismo Señor quien se lo había concedido. Primera de Samuel, en el capítulo 1, versículo 20. Mis queridos hermanos, muchas veces Dios nos ha concedido lo que pedimos, luego nos olvidamos de él. Y cuántos ejemplos tengo yo de esto, de gente que le estaba yendo malo en su matrimonio, en los negocios, se acercaron a Dios, retiros, estuvieron ahí participando durante un tiempo, se les compusieron las cosas, se les compuso la vida, y el primero que hicieron a un lado fue a Dios. Nomás la vida les sonrió y se hicieron a un lado.
Qué triste, la verdad, qué triste que tengas que sucederte desgracias para ir acercándote a Dios, ¿sí? ¿Para qué esperar a eso? Caramba, en la felicidad, en la alegría, hay que estar también siempre con el Señor, agradeciendo precisamente por todo eso que Él te permite vivir. Ana no olvida su promesa, pero para nada, porque después de tener a su hijo, cumple con su palabra y educa a este niño para ser un siervo de Dios. Samuel entonces vivió una vida intachable, dedicada totalmente a Dios. Y finalmente fue la persona que ungió a los dos primeros reyes de Israel, o sea, tanto a Saúl como a David. Y ahí fue donde termina precisamente la etapa de los profetas, cuando llegaron los reyes. Que el Señor nos regale pues un corazón agradecido y dócil a su palabra, como el de Ana, y que podamos también encontrar fuerza y consuelo en la oración, como lo hizo Ana. Vamos ahora con una mujer que, aunque la Biblia no nos da su nombre, es la madre de los macabeos, que es un ejemplo de valentía y fidelidad a Dios. En el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 7, vamos a encontrarnos con una historia, la historia de una madre y sus 7 hijos, que finalmente son hijos mártires. Hombres que, gracias a su valentía y fe, prefirieron morir antes que negar al Señor. Esta madre, con el poder y la fuerza de Dios, prefirió que sus hijos murieran en manos de sus verdugos, los cuales pretendían hacer negar la fe a sus hijos. Esta familia pues tenía su esperanza puesta en Dios. Uno de los hijos, al morir, dice: acepto morir a manos de los hombres, esperando las promesas hechas por Dios de que Él nos resucitará. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida, nos dice el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 7, versículo 14. Imagínate tú esto, esa escena, tienes ahí a tus 7 hijos, está la madre con ellos, y ella está viendo cómo uno a uno los están sacrificando. Y dice la madre, para alentarlos y confirmarles quién era su creador, lo siguiente: no sé cómo llegaron ustedes a mis entrañas. No fui yo quien les dio la vida y el aliento, ni quien organizó su cuerpo. Y por fin, cuando el último iban a matarlo, sí, el sexto de sus hijos, viendo al rey que este muchacho tampoco le hacía caso, llamó a la madre y le pidió que tratara de convencerlo para que pudiera salvar su vida, renegando de su religión. Entonces aquella mujer, llena de valor, se acercó a su hijo y le dijo: hijo, ten compasión de mí. Por amor a tu madre, no vayas a negar jamás de la santa religión de nuestros antepasados. Recuerda que estás obedeciendo al Dios que creó los cielos y la tierra. No le tengas miedo a este verdugo que te quiere quitar la vida del cuerpo.
porque si perseveras fiel, nos encontraremos todos juntos con tus hermanos en la vida eterna del cielo. Segundo de Macabeos, capítulo 7, versículos 27 al 29. Fíjate nada más. Esta madre alentando a su hijo a que entregue su vida antes que nada, antes que ofender a Dios o renegar de Dios. Es, de veras, hasta diríamos, de no creerse. Sin embargo, está plasmado en las escrituras y es una verdad. Yo creo que, aunque no es exactamente el mismo caso, pero la mamá de Joselito Sánchez del Río estaba consciente de lo que podía pasar con su hijo el momento que el hijo se une a la cruzada de los cristeros, sí, le da su bendición. Y caramba, ¿quién hace eso? Pues se necesita una fe muy estable, muy madura para saber que es lo más conveniente. Y Joselito Sánchez del Río, él decía, es que en este tiempo no hay un camino más fácil para llegar al paraíso que a través de esto. Es decir, a través del bautismo de sangre, que eso es el martirio. Y no era de que él fuera como un kamisake, ¿verdad? Como si fuera un suicida. No, no. Él iba a defender la fe, a defender el culto, a defender Cristo, sí, pero definitivamente sin tomar las armas. Para él eso no era la solución. El testimonio de vida era lo más importante, sí. Fue lo que terminó convenciendo cuando haces un recuento de todos los que fallecieron como testigos de Cristo, testigos de su amor, de su fidelidad, testigos de su resurrección. Así estos macabeos, imagínate también qué ejemplo de fe para todos los que quizá en ese momento, sí, parte del pueblo de Israel, podían estar flaqueando en su fe y ven esta entrega, ven esta seguridad, es para levantar el ánimo a cualquiera. Y fueron un gran testimonio para mantener firmes a muchos otros en su promesa de fidelidad a Dios. Por eso, pidamos la fe sin descanso, y Dios, que nos conoce, nos dará la fuerza y la valentía de esta madre de los macabeos. Vamos ahora con Agar. Sí, vamos ahora con Agar. Agar fue una esclava egipcia y ella fue sirvienta personal de Sara, de Sarai, Sara, la esposa de Abraham, quien no tenía muchos derechos en aquellos tiempos. Especialmente no tenía derecho a convertirse esposa de Abraham, aunque después cambió su estado. Ella seguía siendo sirvienta de Sara. Pero una vez que Agar quedó embarazada de Abraham,
Sara sintió celos. Y después de haber sido maltratada por Sara, Agar partió a su tierra natal. Sí. Esto a veces sucede cuando queremos ayudarle a Dios. Y la verdad que Dios no necesita de nuestra ayuda. En este caso, Sara, pues sabiéndose estéril, sabiéndose anciana, ¿sí? Ella pensó, bueno, ahí está Agar, mi sierva, mi sirvienta, y era válido y era permitido para que ella en un momento dado pudiera engendrar un hijo de Abraham, y así entonces Abraham podría tener un heredero, su primogénito, que esto era importantísimo para el hombre, para la familia en Israel, poder tener un heredero, ¿sí? Bueno, cuando vienen estos celos y termina Sara, ahora sí que por ese maltrato, expulsando prácticamente, haciendo que Agar huya a su tierra natal. En el camino se encuentra un ángel de Dios que le dijo que regresara, puesto que también le había prometido una descendencia numerosa a través de su hijo, a quien habría de llamar Ismael. ¿Sí? Tiempo después, Agar y su hijo fueron enviados al desierto, donde ella creyó que morirían de sed. Pero Dios, que es fiel, le mostró un pozo de agua. Eso nos habla el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 20. Y dice la escritura que Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Agar pensó que se había escapado y que por fin su miseria, la primera vez, había desaparecido. Pero bueno, Dios le pidió regresar. Ella obedeció y Dios la bendijo a ella y a su hijo grandemente, tal y como lo había prometido. ¿Qué podemos decir actualmente? Miren, actualmente de Ismael surge el pueblo árabe. De Ismael surge principalmente los musulmanes, mientras que de Israel surge el pueblo judío. Sí. Es por eso tantos enfrentamientos que hay entre estas dos razas, ¿sí? Podemos decir, estos dos pueblos, porque ambos reclaman y pelean por la herencia de un mismo padre, que en este caso es Abraham. De ahí todos estos conflictos que hay por la tierra, ¿sí? Porque es donde estaba la tierra que Dios le dio a Abraham. Entonces, bueno, pues mi padre también. Y ahí se ha dado esta guerra que no cesa, ¿verdad? No ha cesado. Entonces, Agar también nos enseña la importancia de la obediencia, porque a pesar de que había esos malos tratos por parte de Sara, y todo eso, pero Dios le pide que regrese, Dios le dice que se quede. Ella obedece, ella obedece. Muchas veces tenemos que estar viviendo situaciones que son tristes, amargas, dolorosas, pero Dios nos está pidiendo que estemos ahí. Y ahí tenemos que estar. Él te va a dar la fortaleza, Él te va a mantener firme para que puedas resistir y puedas cumplir con aquello que te está pidiendo. Bien, vamos a ir ahora con Rebeca. Ahí está Rebeca. Es una madre que engañó. De todo hay en la viña del Señor, es verdad. Rebeca, una mujer también de mucha fe. Ella obedeció a Dios cuando los sirvientes de Isaac le contaron sobre el hombre que quería casarse con ella. Sí,
No olvidemos que fue el siervo de Abraham que encontró a Rebeca y le habló de Isaac. Entonces, ahí lo podemos encontrar en el capítulo 25 del libro de Génesis, donde dice que cuando Rebeca se embarazó también, ella podía sentir como los bebés peleaban dentro de su vientre. Ya desde el vientre de Rebeca estaba Jacob y Esaú. ¿Mm? Cuando ella preguntó a Dios por qué estaba pasando tal cosas, Dios le respondió: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividirán dentro de tus entrañas, desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. En esta época, los mayores jamás servían a los menores, jamás, ¿sí? Y el primogénito era un privilegiado, porque el primogénito era quien heredaba lo mejor de todas las cosas de su padre. Este es el caso en el que supuestamente Esaú debía de haber heredado la mejor parte, porque él era el primogénito. Mm. Cuando Isaac era viejo y de edad muy avanzada, le dijo a Esaú que fuera a cazar ganado y que preparara una comida para que pudiera recibir su bendición. Y entonces, es decir, ya estaba preparándolo para hacerlo su heredero. Pero Rebeca, cuando escuchó esto, le dijo a su otro hijo, a Jacob, que le trajera comida para que ella se la preparara a Isaac antes que Saúl. Jacob no estaba seguro de querer engañar a su padre de tal forma, pero su madre Rebeca le dice, eso está en el capítulo 27 del libro de Génesis: hijo mío, deja que tu maldición caiga sobre mí, solo ve y haz lo que te mando, ve y tráeme lo que te pido. Creo que podemos asumir que Rebeca se acordó de lo que le dijo el Señor años atrás durante su embarazo. Sí, recuerda que le dijo, el mayor servirá al menor. Sí, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Bueno, Rebeca se decidió a engañar para seguir la promesa de Dios y de esta manera los planes de Dios fueron hechos como se había dicho. Tiempo después, su hijo Jacob discutiría con Dios y se le daría un nuevo nombre, Israel. Pues decir, mira esta mujer, entonces qué tramposa, ¿cómo? Dios se vale de todo para llevar a cabo su plan, porque el hijo de la elección de Dios era, sin duda alguna, Jacob, sí. Y si no hubiera sido lo que se hizo, o si no hubieran sido las cosas como lo hizo Rebeca, no se hubiera podido dar, sí. Pero nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y todo estaba planeado de tal forma que resultó precisamente como Dios lo tenía destinado para Jacob, de quien se desprenden las 12 tribus de Israel. Sí. Por eso ya es el pueblo de Israel. Jacob, a quien le cambió el nombre de Dios y le puso por nombre Israel. Hay muchas otras madres en la Biblia, pero para terminar quiero enfocarme en quizás dos de las más grandes e importantes para mí. El caso de Isabel, la madre de Juan el Bautista, una mujer llena de humildad y sabiduría, estéril también, por cierto. Sí, su esposo Zacarías, con quien estaba ya
casada desde hace largo tiempo, era un matrimonio ejemplar. Dice las Escrituras que ambos eran rectos e intachables delante de Dios, personas obedientes a los mandamientos, a los preceptos del Señor. Y bien, Isabel, después de la oración de Zacarías, concibe ya en edad avanzada, sí, este regalo de Dios. Dios le concede un hijo. Y sucedió que María, la Madre de Dios, estando también embarazada, fue a saludar a su prima Isabel. Y al escuchar sus palabras, el niño en su seno saltó de gozo. E Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice, como en una voz fuerte, ¿quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo saltó de alegría en mi vientre. Y luego le dice, dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 43 al 45. Cuando Isabel dio a luz, llamaron a su hijo Juan. Y luego este niño, hecho ya un hombre, tendrá el llamado de Dios para bautizar a mucha gente en nombre del Espíritu Santo, como preparación para la venida del Mesías. Por eso es importante que pidamos al Señor que nos regale el corazón sabio y humilde, ¿sí? Pensemos también que al igual que su Hijo, Dios tiene un plan perfecto para los nuestros. Recuerda que es nuestra responsabilidad educarlos en la fe y en el amor de Dios. Y por último, pues tenemos a María, la mujer bendita por Dios entre todas las mujeres. María, modelo de humildad, de sencillez, la Virgen prometida a José, que fue visitada por un ángel que le dijo, no tengas miedo, María, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. María tenía la duda de cómo algo así podía suceder, por lo que el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. María, por su fe, creyó en aquella promesa. Entonces la palabra se cumple hoy en nosotros también. Por eso es bueno preguntarnos, ¿qué Dios quiere de mí? Si nos damos cuenta, Dios nos ha regalado una familia, nos ha dado unos talentos que debemos de trabajar y son nuestros hijos. Por eso te invito a meditar en esta palabra y nunca olvidar que Dios es quien lleva tu historia y la mía. A todas las madres que celebramos, y yo diría no solamente el 10 de mayo en México, el 14 aquí en Estados Unidos, sino que deberíamos de celebrar todos y cada uno de los días del año. Les deseo un cúmulo de bendiciones, que el Señor siga manteniendo firme su esperanza, su fe, y sean esos modelos como estas grandes mujeres nos enseñan para que se les imite y podamos llevar a feliz término nuestros hogares. Gracias por acompañarme este día. Gracias por su presencia. Les pido mucha oración, especialmente por las madres que sin saberlo, sin pensarlo, están llevando a sus hijos a la muerte por la desgracia del aborto. Que el Señor toque sus corazones para que sean madres que no estén sacrificando a sus hijos de esa forma. Gracias pues a todos los que nos escucharon. El Señor les bendice
y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.